La tarde estaba teñida de un tono naranja intenso, como si el sol quisiera despedirse del día con una última explosión de color. En el horizonte, las nubes formaban figuras caprichosas que se desdibujaban con el viento. Era uno de esos días en que el mundo parecía estar en calma, pero, a veces, detrás de esa tranquilidad, se ocultan secretos y encuentros inesperados que pueden cambiarlo todo. En una pista privada de un aeropuerto pequeño, un avión ligero descendía con elegancia. El piloto, un hombre blanco de mirada seria y rasgos curtidos por años en la aviación, ajustaba los controles con una precisión impecable. Para él, volar era su refugio, su manera de desconectarse de todo lo que ocurría en tierra firme. Ese día, sin embargo, algo distinto lo esperaba. Aquel vuelo no era como los otros, había algo en el aire que le daba un presentimiento extraño, aunque no podía explicarlo. A pocos kilómetros de allí, en una mansión rodeada de jardines perfectamente cuidados, una mujer negra de porte elegante revisaba unos documentos en el amplio escritorio de su oficina. Era una empresaria reconocida, acostumbrada a moverse en los círculos más exclusivos. Su mirada reflejaba determinación, pero también una cierta inquietud. Esa tarde tenía que abordar ese avión privado por razones que prefería mantener en secreto. Había una mezcla de ansiedad y resolución en sus gestos, como si supiera que aquel vuelo iba a significar mucho más que un simple traslado. Cuando finalmente se encontraron en la pista, el contraste entre ambos era evidente. Él, con su uniforme impecable y aire reservado, apenas ofreció un saludo rápido mientras ajustaba los últimos detalles del avión. Ella, con una actitud firme y segura, lo observó detenidamente antes de subir al avión. Era como si cada uno estuviera evaluando al otro en silencio, aunque sin intercambiar una palabra más de lo necesario. El despegue transcurrió sin problemas, pero en el aire, las tensiones comenzaron a surgir de maneras inesperadas. Cada comentario que intercambiaban parecía estar cargado de significados ocultos, como si los dos lucharan por mantener el control de la situación. Él parecía molesto por algo que no decía abiertamente, y ella, aunque mantenía su compostura, no podía evitar notar el ligero cambio en su tono cada vez que hablaban. El clima, que al principio era tranquilo, empezó a cambiar lentamente. Las nubes que antes parecían inofensivas ahora se tornaban más densas, y un viento inesperado sacudía el avión con fuerza. Pero la verdadera tormenta no estaba afuera. Estaba dentro de la cabina, entre dos personas que, aunque venían de mundos completamente diferentes, parecían estar conectadas por algo más profundo, algo que ninguno de los dos entendía aún. Entonces, ocurrió. Un fallo inesperado en el avión los obligó a tomar una decisión rápida. Mientras él luchaba por mantener el control, ella, por primera vez, mostró una vulnerabilidad que no encajaba con la imagen que proyectaba. Fue en ese momento, en medio del caos, que ambos se vieron obligados a enfrentarse no solo al peligro de la situación, sino también a las barreras invisibles que los separaban. ¿Qué fue lo que llevó a esta mujer poderosa a embarcarse en un vuelo con un piloto que parecía tener tantas reservas hacia ella? ¿Qué secretos guardaba cada uno que podían cambiar el rumbo de esa noche? La respuesta no está en el aire ni en la tormenta. Está en ellos. Pero, para descubrirla, tendrás que quedarte con nosotros y escuchar el resto de esta historia llena de giros, tensiones y sorpresas. ¿Estás listo para saber qué pasó después? La turbulencia sacudía el avión con una intensidad que hacía difícil pensar con claridad. Cada golpe de viento parecía un recordatorio de lo frágiles que eran, suspendidos en el aire a miles de metros del suelo. El piloto, con las manos firmes en los controles, no dejaba de ajustar los instrumentos y murmurar algo para sí mismo, como si sus años de experiencia fueran suficientes para mantenerlos a salvo. Pero su mirada traicionaba otra cosa, una mezcla de preocupación y algo más difícil de descifrar. Ella, sentada detrás de él, intentaba mantenerse tranquila, aunque sentía cómo el miedo comenzaba a filtrarse por cada rincón de su cuerpo. No era el tipo de persona que perdía la calma fácilmente. Estaba acostumbrada a tomar decisiones bajo presión, a enfrentar retos que muchos no podrían imaginar. Pero aquí, en este espacio reducido, sin control sobre lo que ocurría, sentía algo nuevo, vulnerabilidad. Mientras el avión seguía su camino a través de las nubes densas, sus pensamientos la llevaron al motivo de ese vuelo. No era casualidad que hubiera elegido ese piloto y esa ruta. Había investigado cada detalle, aunque él no lo sabía. Para ella, este viaje era más que un traslado, era una oportunidad para aclarar algo que llevaba tiempo en su mente, algo que había estado enterrado bajo años de éxito, lujo y apariencias cuidadosamente mantenidas. El piloto, por su parte, también llevaba consigo un peso que no estaba dispuesto a compartir. Había aceptado este vuelo porque necesitaba el dinero, pero no podía evitar sentirse incómodo desde el momento en que vio a su pasajera. No era solo su presencia, elegante y segura, lo que lo descolocaba.
Había algo en sus ojos, en la forma en que lo observaba, como si supiera más de él de lo que debería. Esa sensación lo inquietaba, lo hacía cuestionar si había sido una buena idea aceptar este trabajo. De repente, un sonido extraño interrumpió sus pensamientos. Algo en los motores no sonaba bien. El piloto frunció el ceño y ajustó los controles, tratando de identificar el problema. ¿Todo está bien?, preguntó ella desde su asiento, su tono sereno pero cargado de curiosidad. Es solo una ligera turbulencia, respondió él, aunque sabía que no era del todo cierto. No quería alarmarla, pero tampoco quería mentir. Mientras revisaba los instrumentos, su mente volvió a un momento específico de su pasado, un día que preferiría olvidar. Era una escena borrosa, pero los detalles importantes seguían claros, una decisión que había tomado, un camino que había elegido, y cómo esa elección lo había llevado hasta aquí. Miró de reojo a su pasajera y se preguntó si ella estaba conectada a ese recuerdo de alguna manera. Por su parte, ella también estaba perdida en sus pensamientos. El vuelo, aunque tenso, le daba tiempo para reflexionar, para recordar por qué había decidido enfrentarse a esta situación. Había cosas que no se podían ignorar, por más que uno tratara de enterrarlas. Y esta era una de esas cosas. Había descubierto algo hace meses, algo que la había llevado a buscar a este hombre, aunque sabía que él probablemente no entendería por qué. ¿Por qué te dedicas a esto?, preguntó ella de repente, rompiendo el silencio. Su tono no era inquisitivo, sino curioso, como si buscara una manera de conectarse con él. El piloto dudó antes de responder. Siempre me ha gustado volar. Me hace sentir libre, dijo sin mirarla, concentrado en los controles. Era una respuesta simple, pero había verdad en ella. Sin embargo, no era toda la verdad. Libertad, repitió ella en voz baja, como si probara cómo sonaba esa palabra en sus labios. Es curioso. La libertad significa cosas muy diferentes para cada persona, añadió, mirando por la ventana hacia el cielo cada vez más oscuro. Él no respondió, pero sus palabras quedaron flotando en el aire, resonando en ambos de maneras distintas. El clima empeoraba, y el avión empezaba a temblar con más frecuencia. Abróchate el cinturón, dijo él de manera casi automática, aunque había algo en su voz que indicaba que la situación podría complicarse más de lo que parecía. Ella obedeció sin discutir, pero no podía evitar sentir que había más en juego que el simple vuelo. Mientras tanto, su mente seguía volviendo a los detalles que había descubierto. Era extraño cómo las piezas del pasado podían aparecer de repente, conectándose de formas inesperadas. Lo que había encontrado no solo la había impactado a nivel personal, sino que también la había hecho cuestionar cosas más grandes, cosas que ni siquiera había querido enfrentar antes. ¿Siempre vuela solo?, preguntó ella después de un rato, intentando desviar su mente de los pensamientos que la atormentaban. Él asintió sin mirarla. La mayoría de las veces, sí. Es mejor así, respondió. ¿Por qué mejor?, insistió ella. Había algo en su tono que indicaba que no iba a dejarlo escapar con una respuesta vaga. Porque cuando estás solo, no tienes que explicar nada a nadie, dijo finalmente, su voz más áspera de lo que pretendía. Había una verdad dolorosa en esas palabras, algo que ella no podía ignorar. Pero tarde o temprano, todos tenemos que explicar algo, aunque sea a nosotros mismos, respondió ella con calma, pero sus palabras estaban cargadas de un significado más profundo. Él la miró por un momento, y en sus ojos había algo que ella no pudo descifrar del todo, sorpresa, desconfianza, tal vez incluso un atisbo de reconocimiento. El avión volvió a sacudirse, esta vez con más fuerza, y ambos se aferraron a lo que tenían cerca. El piloto revisó los instrumentos rápidamente y maldijo en voz baja. ¿Qué pasa?, preguntó ella, sintiendo que la tensión crecía. Hay un problema con uno de los motores, respondió él, tratando de mantener la calma. Pero puedo manejarlo. Sus palabras sonaban seguras, pero su expresión decía otra cosa. En ese momento, algo cambió entre ellos. La tensión que había estado creciendo desde el inicio del vuelo ahora parecía tener un propósito distinto. Ya no era solo un enfrentamiento silencioso entre dos personas con secretos, ahora, estaban juntos en una situación que exigía confianza mutua, aunque fuera mínima. Mientras él intentaba estabilizar el avión, ella lo observaba con atención. Había algo en su manera de moverse, en cómo manejaba el control en medio del caos, que le resultaba familiar de una manera que no podía explicar. Y fue entonces cuando una idea se cruzó por su mente, una que había estado evitando desde que subió al avión. ¿Nos conocemos de antes?, preguntó, su voz más suave de lo que había planeado. La pregunta lo tomó por sorpresa, y por un momento, perdió el foco. ¿Qué?, respondió, girándose para mirarla brevemente antes de volver su atención al panel de control. Creo que esto no es una coincidencia, dijo ella, su tono firme pero sin acusaciones. Creo que hay algo que no estás diciendo. Él no respondió de inmediato, pero su silencio lo delató.
Había algo que no estaba dispuesto a compartir, al menos no todavía. El avión volvió a sacudirse, y el piloto supo que tenía que tomar una decisión pronto. Pero ahora, además del problema técnico, había otra cosa ocupando su mente, la sensación de que este vuelo no era un accidente, de que esta mujer había llegado a su vida con un propósito. Mientras la tormenta seguía rugiendo a su alrededor, ambos sabían que estaban a punto de enfrentarse no solo al peligro que los rodeaba, sino también a verdades que habían evitado durante demasiado tiempo. Y aunque ninguno de los dos lo admitiera en voz alta, sabían que este vuelo iba a cambiarlo todo. ¿Qué sucederá cuando el avión finalmente aterrice, o si lo hace? ¿Qué secretos del pasado comparten estos dos desconocidos que parecen estar más conectados de lo que creen? Mantente atento para descubrir cómo se desarrolla esta historia llena de intriga, tensión y giros inesperados. El rugido de la tormenta parecía intensificarse con cada minuto que pasaba. Fuera de la pequeña cabina, el cielo estaba envuelto en oscuridad, con relámpagos que iluminaban fugazmente las nubes. Dentro del avión, la tensión entre el piloto y la pasajera había alcanzado un punto crítico. Aunque los dos trataban de mantener la calma, era evidente que algo estaba a punto de romperse. El piloto ajustaba los controles con movimientos rápidos pero precisos, tratando de evitar que el avión se desviara demasiado de su curso. Sabía que estaban volando en condiciones peligrosas, pero no podía permitirse fallar. No solo estaba en juego su propia vida, sino también la de ella. Y aunque no lo admitiría, había algo en esa mujer que hacía que este vuelo fuera diferente de todos los demás. Ella, por su parte, se sujetaba con fuerza al reposabrazos de su asiento, pero su mente no estaba en la tormenta. Estaba en él. Había algo en su manera de hablar, en su actitud reservada, que le resultaba inquietantemente familiar. No podía quitarse la idea de que este encuentro no era una simple coincidencia. ¿Qué estás escondiendo?, preguntó de repente, su voz cortando el silencio como un cuchillo. Él no respondió de inmediato. Estaba demasiado concentrado en mantener el control del avión, pero la pregunta lo golpeó como un relámpago. ¿Esconder algo? Claro que lo estaba haciendo. Había cosas en su pasado que había enterrado profundamente, cosas que no quería desenterrar, especialmente ahora. No es momento para eso, dijo finalmente, su tono áspero. Sí lo es, insistió ella, inclinándose un poco hacia adelante, su mirada fija en él. Porque si este avión cae, no quiero que me lleve al otro lado con preguntas sin respuesta. La crudeza de sus palabras lo tomó por sorpresa, y por un instante, apartó la vista de los controles para mirarla. Había algo en su expresión, una mezcla de desafío y vulnerabilidad, que lo desarmó. Pero no tenía tiempo para lidiar con eso. El motor derecho comenzaba a fallar de manera más grave, y la alarma que sonaba en el panel era un recordatorio constante de que el peligro era real. ¿Por qué decidiste volar conmigo?, preguntó él de repente, devolviendo la pregunta con la misma intensidad. Ella dudó por un momento, pero finalmente respondió, porque encontré algo que me llevó a ti. Algo que me hizo cuestionar quién eres realmente. Su respuesta lo dejó helado. ¿Qué podía saber ella sobre él? Había pasado años manteniendo su vida bajo control, asegurándose de que nadie se acercara lo suficiente como para descubrir los secretos que lo atormentaban. Esto no tiene nada que ver conmigo, dijo él, tratando de desviar la conversación. Claro que sí, replicó ella, su voz firme. Y creo que tú lo sabes, aunque no quieras admitirlo. El avión volvió a temblar violentamente, y ambos se aferraron a lo que tenían cerca. El piloto sabía que estaban perdiendo altitud, y si no encontraban una manera de estabilizar el avión pronto, no llegarían a su destino. Pero ahora no solo estaba luchando contra el clima, sino también contra las preguntas que ella lanzaba, preguntas que lo obligaban a enfrentarse a cosas que preferiría olvidar. Escucha, dijo él finalmente, su voz baja pero cargada de tensión. No sé qué crees saber sobre mí, pero te aseguro que no es lo que piensas. Entonces dímelo, dijo ella, desafiándolo. Dime por qué siento que hay más en esta historia de lo que estás diciendo. Él apretó los labios, mirando fijamente el panel de control. Por un momento, pareció que iba a responder, pero luego volvió a concentrarse en los instrumentos. No era el momento ni el lugar para hablar de eso, pero sabía que no podía evitarlo mucho más tiempo. Ella lo observó en silencio, notando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba los controles. A pesar de su actitud distante, podía ver que estaba tan afectado como ella, aunque tratara de ocultarlo. Y eso solo confirmaba lo que ya sospechaba, había una conexión entre ellos, algo que los unía de una manera que aún no comprendía del todo. ¿Sabes por qué tomé este vuelo?, preguntó ella de repente, rompiendo el silencio. Él no respondió, pero ella continuó de todos modos. Porque encontré una carta que me llevó a investigar tu nombre, tu pasado. Y cuando supe que eras piloto, supe que tenía que hablar contigo. La palabra carta lo hizo tensarse.
Había tantas cosas de su pasado que podían haber salido a la luz, pero no tenía idea de cuál de ellas había llegado a sus manos. ¿Qué carta?, preguntó, su voz más baja de lo habitual. Una que alguien muy cercano a mí escribió hace mucho tiempo, respondió ella, sin apartar la mirada de él. Una que mencionaba a un hombre que desapareció cuando más se le necesitaba. El avión se sacudió con más fuerza, pero ninguno de los dos parecía prestarle atención ahora. Había algo en la manera en que ella lo miraba, algo que lo hacía sentir como si estuviera desnudo bajo una luz brillante. Yo no, empezó a decir, pero su voz se apagó. No sabía qué decir. No sabía cómo explicar las decisiones que había tomado, las cosas que había hecho. Ella no insistió, pero su silencio era igual de poderoso que sus palabras. Ambos sabían que estaban al borde de algo, de una verdad que ninguno de los dos estaba seguro de querer enfrentar. El piloto volvió a concentrarse en los controles, tratando de ignorar el nudo en su estómago. Sabía que tenían que aterrizar pronto, pero no estaba seguro de si llegarían a tiempo. Y, más allá de eso, no sabía si estaba listo para enfrentar lo que venía después. Ella, por su parte, cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su respiración. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora, pero no podía negar que estaba asustada, no solo por la tormenta, sino por lo que estaba a punto de descubrir. El avión siguió descendiendo lentamente, y cada segundo parecía durar una eternidad. Ambos sabían que estaban en peligro, pero también sabían que el verdadero desafío no estaba en el aire, sino en las verdades que estaban a punto de salir a la luz. La tensión dentro de la cabina era casi insoportable, y ninguno de los dos sabía cómo terminaría todo. Pero ambos sabían una cosa con certeza, este vuelo no era solo un viaje, era el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. La tormenta rugía con una ferocidad que parecía empeñada en devorar al pequeño avión. Las sacudidas eran cada vez más violentas, y el sonido de los motores luchando contra el viento llenaba la cabina con una intensidad que hacía difícil pensar. El piloto, con la mandíbula apretada, mantenía sus manos firmes en los controles. Sabía que estaban llegando a un punto crítico. Pero mientras intentaba estabilizar el avión, la conversación con su pasajera seguía resonando en su cabeza como un eco que no podía ignorar. Ella estaba sentada en silencio ahora, pero su mirada seguía fija en él. Había algo en sus ojos, una mezcla de desafío y determinación, que lo hacía sentir como si estuviera bajo un interrogatorio. No era solo su tono, ni las palabras que había dicho, era la certeza en su expresión, como si supiera algo que él mismo había tratado de olvidar. Entonces, una luz en el panel de control comenzó a parpadear con insistencia. Era una advertencia que no podía ignorar, el motor derecho estaba fallando por completo. El piloto maldijo en voz baja, sabiendo que el tiempo se estaba acabando. Tenemos que aterrizar de emergencia, dijo, su voz tensa pero controlada. ¿Dónde?, preguntó ella, su tono aún tranquilo pero cargado de preocupación. Hay un aeropuerto pequeño a unos 20 kilómetros. Puedo llevarnos allí si los motores aguantan. Ella asintió, pero su mirada no se apartaba de él. ¿Y después, qué? ¿Planeas seguir fingiendo que no sabes de qué estoy hablando? Él no respondió. Estaba demasiado concentrado en calcular el descenso, ajustando los controles con movimientos precisos. Pero sus palabras seguían ahí, presionándolo, forzándolo a enfrentar algo que había intentado dejar atrás durante años. De repente, un relámpago iluminó el cielo, y por un breve instante, ambos vieron algo que los dejó helados. A través de la ventana, se podía ver una formación rocosa enorme justo frente a ellos. Estaban más bajos de lo que el piloto había calculado. Con un movimiento rápido, giró el avión, evitando el impacto por un margen angustiosamente estrecho. «Dios mío», exclamó ella, sujetándose al asiento. «Estamos bien», dijo él, aunque su voz temblaba ligeramente. Pero no podía ignorar lo cerca que habían estado del desastre. El avión seguía descendiendo, y el piloto sabía que tenían que llegar al aeropuerto lo más rápido posible. Pero justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, la radio comenzó a emitir un ruido extraño, seguido de estática. Había perdido contacto con la torre de control. Por supuesto, murmuró entre dientes, intentando ajustar la frecuencia. Pero no había señal. Estaban completamente solos, y ahora dependían únicamente de su habilidad para aterrizar el avión. Ella lo miró fijamente, como si estuviera debatiéndose internamente sobre si debía decir algo más. Finalmente, rompió el silencio. La carta. Mencionaba algo que hiciste. Algo que cambió la vida de alguien cercano a mí. ¿Vas a negarlo? Él apretó los labios, sus ojos fijos en el horizonte. No sé de qué estás hablando, respondió finalmente, aunque su tono carecía de convicción. Claro que lo sabes, insistió ella. Y creo que tú también sabes quién soy. El piloto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había evitado mirarla directamente desde que subió al avión, pero ahora no podía ignorar la conexión que parecía surgir entre ellos.
Finalmente, giró la cabeza hacia ella, solo por un momento. ¿Por qué me elegiste a mí? Hay cientos de pilotos. ¿Por qué yo? Ella sostuvo su mirada, su expresión llena de determinación. Porque mi madre escribió esa carta. Y tú eras el destinatario. Sus palabras cayeron como un golpe en el estómago. El piloto sintió que el aire se le escapaba por un momento, como si el peso de sus secretos finalmente hubiera encontrado la manera de aplastarlo. Eso no es posible, dijo, aunque sabía que no podía negar lo que estaba oyendo. Lo es, respondió ella, sin apartar los ojos de él. Y ahora entiendo por qué desapareciste. Pero lo que no entiendo es por qué nunca volviste. ¿Por qué nunca explicaste lo que pasó? El piloto volvió su atención al panel de control, su mente girando a toda velocidad. Había demasiadas cosas en juego, demasiadas verdades que no estaba listo para enfrentar. Pero ahora no podía escapar. Estaban atrapados juntos, y cada segundo los acercaba más a un aterrizaje que no solo pondría a prueba su habilidad como piloto, sino también su capacidad para enfrentar el pasado. La tormenta parecía rugir aún más fuerte, como si el cielo mismo estuviera conspirando para empujar a ambos al límite. Y mientras el avión seguía su descenso, ambos sabían que el verdadero impacto aún estaba por llegar, no en el suelo, sino en las verdades que estaban a punto de desenterrarse. El avión descendía rápidamente, y la pista del pequeño aeropuerto finalmente apareció en la distancia, apenas visible entre las intensas ráfagas de lluvia. El piloto se concentraba en cada detalle, ajustando los controles con precisión mientras luchaba por mantener el avión estable. Pero dentro de la cabina, la atmósfera era tan tensa como el cielo tormentoso que los rodeaba. Ella no había vuelto a hablar desde su última revelación, pero sus palabras seguían resonando en el aire. El piloto sentía que su mente estaba dividida en dos, una parte enfocada en aterrizar el avión y otra tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Su madre había escrito esa carta? ¿Todo este tiempo ella había estado buscando respuestas sobre algo que él había intentado enterrar en el pasado? A medida que se acercaban a la pista, el motor derecho comenzó a toser violentamente. El piloto maldijo en voz baja. El avión estaba perdiendo potencia más rápido de lo que había anticipado, y no podía permitirse un error. Ajustó la inclinación del avión, preparando un aterrizaje forzoso. Voy a necesitar que te abroches el cinturón y te prepares, dijo con firmeza, sin mirarla. Esto no será fácil. Ella lo hizo sin protestar, pero su mirada seguía fija en él, como si intentara leer lo que no se atrevía a decir. Si aterrizamos de una pieza, quiero que me prometas algo, dijo finalmente, su tono firme pero cargado de emoción. ¿Qué quieres? Respondió él, su voz tensa mientras ajustaba los controles. Que me digas la verdad. Todo. Sin más excusas. Él no respondió, pero el silencio fue suficiente para que ella supiera que había escuchado. El avión tocó la pista con un golpe brusco, rebotando una vez antes de que el piloto lograra estabilizarlo. Los neumáticos chillaron contra el pavimento mojado, y las luces del aeropuerto destellaban débilmente a través de la lluvia torrencial. Él luchó con los frenos, forzando al avión a detenerse mientras el motor izquierdo seguía rugiendo con esfuerzo. Finalmente, el avión se detuvo, y un silencio pesado llenó la cabina. Ambos permanecieron en sus asientos por un momento, recuperándose del impacto emocional y físico. El piloto soltó un largo suspiro y cerró los ojos, dejando que la tensión en sus hombros se disipara lentamente. Estamos vivos, dijo finalmente, más para sí mismo que para ella. Ella lo miró, pero no parecía aliviada. Había algo más en su mente, algo que no podía ignorar. Ahora es tu turno, dijo con calma. No más evasivas. Quiero la verdad. Él se quitó los auriculares y se giró hacia ella, finalmente enfrentándola cara a cara. Por un momento, sus ojos se encontraron, y el peso de todo lo no dicho parecía llenar el espacio entre ellos. La carta, comenzó él, su voz apenas un susurro. Era de tu madre, ¿verdad? Hablaba de un hombre que la dejó cuando más lo necesitaba. Ella asintió, su mirada intensa pero tranquila. Y ese hombre eras tú. ¿No es así? El piloto apretó los labios, mirando hacia abajo por un momento antes de volver a levantar la vista. Sí, admitió, su voz cargada de remordimiento. Yo era ese hombre. Pero nunca fue tan simple como parece. Ella no dijo nada, esperando que continuara. Tu madre y yo, nos conocimos en un momento complicado de nuestras vidas. Había tantas cosas en juego, tantas razones por las que no podía quedarme. Pero eso no justifica lo que hice. Lo sé, la dejé sola cuando más necesitaba apoyo. Y he vivido con esa culpa desde entonces. ¿Y nunca pensaste en buscarla? ¿En intentar arreglarlo? Lo intenté, dijo, su voz rompiéndose ligeramente. Pero cuando finalmente estuve listo, ella ya no estaba. Supe que había fallecido, y no podía perdonarme por no haber llegado antes. Ella lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de ira, tristeza, y algo que parecía ser comprensión.
¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Porque tenía miedo, admitió. Miedo de enfrentarte. Miedo de enfrentar lo que hice. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de emociones, de verdades que finalmente habían salido a la luz. Pero justo cuando parecía que todo estaba resuelto, ella sacó algo de su bolso, un sobre desgastado, con las esquinas dobladas y el papel amarillento por el tiempo. Encontré esto entre las cosas de mi madre, dijo, entregándoselo. Él tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una foto antigua de él y la mujer que ahora sabía que era su madre, sonriendo juntos en un momento que parecía de otra vida. Pero también había algo más, una carta que nunca había visto antes. La leyó en silencio, y mientras sus ojos se movían por las líneas, su expresión cambió. Primero fue sorpresa, luego confusión, y finalmente algo que parecía ser alivio mezclado con tristeza. Cuando terminó, la miró con lágrimas en los ojos. Tu madre sabía que algún día me encontrarías, dijo con voz temblorosa. Y quería que supieras que, a pesar de todo, me perdonó. Dijo que entendía por qué hice lo que hice, aunque le doliera. Y que siempre quiso que tú supieras la verdad. Ella parpadeó, tratando de contener las lágrimas. Entonces todo este tiempo, ¿ella sabía que te encontraría? Sí, respondió él, asintiendo lentamente. Y creo que este vuelo no fue una coincidencia. Creo que fue su manera de asegurarse de que finalmente enfrentáramos esto. Ella no respondió, pero por primera vez, su expresión se suavizó. Había demasiadas emociones para procesar, pero en ese momento, ambos sabían que habían llegado al final de un viaje mucho más profundo que el que habían comenzado en ese avión. Sin embargo, mientras bajaban del avión bajo la lluvia, ella se detuvo de repente, mirando hacia el horizonte. ¿Sabes?, dijo en voz baja, casi para sí misma. Siempre pensé que encontrar respuestas me traería paz. Pero ahora me doy cuenta de que este es solo el comienzo de algo más grande. El piloto la miró, sin saber qué decir. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Habían cerrado un capítulo, pero aún quedaban muchas páginas por escribir. La lluvia seguía cayendo con fuerza cuando ambos bajaron del avión. El piloto ayudó a la mujer a pisar el suelo resbaladizo mientras los técnicos del pequeño aeropuerto corrían hacia ellos, asegurándose de que estuvieran bien. El rugido de la tormenta era ensordecedor, pero en ese momento, el mundo pareció detenerse. Se miraron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, procesando las revelaciones que habían salido a la luz. La mujer tomó un respiro profundo, dejando que el aire frío y húmedo llenara sus pulmones. No sé qué esperaba encontrar al subir a este avión, dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el viento. Pero esto fue mucho más de lo que imaginé. Él asintió lentamente, aún sujetando la carta en su mano. A veces pensamos que podemos huir del pasado, pero siempre encuentra la manera de alcanzarnos. Especialmente cuando no enfrentamos lo que dejamos atrás. Ella lo observó detenidamente, evaluando sus palabras. Había pasado años alimentando una mezcla de ira y tristeza hacia un hombre que apenas conocía, pero ahora, después de todo lo que había ocurrido, esas emociones se sentían diferentes. No habían desaparecido, pero ya no la consumían de la misma manera. Había algo en su expresión, en su voz, que la hacía ver un lado de él que nunca había considerado. Supongo que ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esto?, dijo ella, más para sí misma que para él. El piloto guardó la carta con cuidado en el bolsillo de su chaqueta, como si fuera un objeto precioso. No sé si hay una respuesta fácil para eso, admitió. Pero si algo aprendí hoy, es que el primer paso es aceptar lo que pasó. Y después, bueno, quizá podemos empezar de nuevo. Ella frunció el ceño, como si estuviera sopesando sus palabras. ¿Empezar de nuevo?, repitió, su tono mezclando escepticismo con curiosidad. Sí, dijo él, mirándola con sinceridad. No puedo cambiar lo que hice. No puedo deshacer el daño que causé. Pero quiero hacer lo que sea necesario para arreglar lo que pueda. Si tú me dejas, claro. Ella cruzó los brazos, no por frío, sino como un reflejo de su proceso interno. Había pasado tanto tiempo imaginando este momento, pero nada de lo que había visualizado se parecía a esto. No sabía si podía confiar en él, pero tampoco podía ignorar el hecho de que, en el fondo, algo en sus palabras sonaba genuino. Supongamos que te doy esa oportunidad, dijo después de un momento. ¿Qué pasa después? ¿Me das todas las respuestas que no me diste antes y desapareces otra vez? ¿O realmente estás dispuesto a ser parte de esto? Estoy dispuesto a ser parte de esto, respondió él sin dudar. Lo que sea que esto signifique. No puedo prometer que será fácil, pero puedo prometer que no volveré a huir. Ella lo miró fijamente, buscando señales de duda o insinceridad en su rostro, pero no encontró ninguna. Finalmente, dejó escapar un suspiro y asintió. Está bien, dijo, pero no esperes que todo sea perdonado de inmediato.
Tendrás que ganártelo, eso lo entiendo, dijo él, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de esperanza. Un empleado del aeropuerto se acercó, interrumpiendo el momento. Señor, señora, hemos preparado un vehículo para llevarlos a la terminal. ¿Necesitan algo más? Ella negó con la cabeza y se dirigió hacia el auto sin mirar atrás. El piloto la siguió, consciente de que este era solo el comienzo de un camino largo y complicado. Pero esta vez, estaba decidido a enfrentarlo. En el auto, el silencio entre ellos era diferente. Ya no estaba lleno de tensión, sino de posibilidades. Aunque había mucho que resolver, ambos sabían que habían dado el primer paso hacia algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Cuando llegaron a la pequeña terminal, se sentaron en una mesa mientras esperaban que amainara la tormenta. Ella revisó su bolso y sacó otra foto, esta vez de su madre. La deslizó hacia él sin decir nada. Él tomó la foto y la miró durante mucho tiempo. Se veía feliz aquí, dijo finalmente, con un tono melancólico. Lo estaba, respondió ella. Pero siempre había una parte de ella que parecía incompleta. Ahora sé por qué, él asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Lamento haber sido la causa de eso. No hay un día que pase sin que me arrepienta de las decisiones que tomé. Ella lo observó, notando la sinceridad en su voz. No podía decir que todo estaba perdonado, pero al menos podía reconocer que él estaba siendo honesto. Creo que lo que importa ahora es cómo seguimos adelante, dijo ella finalmente. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos decidir qué hacemos a partir de ahora. Estoy de acuerdo, dijo él, y en ese momento, se dio cuenta de que no estaba solo en este proceso. La tormenta comenzó a disiparse, y un rayo de sol tímido se asomó entre las nubes. Para ambos, ese pequeño destello de luz era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso después de las peores tormentas, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. En los días que siguieron, comenzaron a comunicarse con más frecuencia. Las conversaciones eran difíciles al principio, llenas de preguntas sin respuestas fáciles y emociones complejas. Pero poco a poco, empezaron a encontrar un terreno común. Ella descubrió que él no era el hombre que había imaginado en sus peores momentos, y él vio en ella la fortaleza y el espíritu de la mujer que una vez había amado. Un día, mientras caminaban juntos por un parque, él se detuvo y la miró con seriedad. Gracias por darme esta oportunidad, dijo. Sé que no la merezco, pero estoy agradecido por ella. Ella sonrió ligeramente, algo que él no había visto antes. No lo haces por ti, respondió. Lo hago por mí. Y por mi madre. Merecemos cerrar este capítulo. Él asintió, sabiendo que tenía razón. Y aunque el camino no sería fácil, estaba decidido a hacer todo lo posible para demostrar que podía ser alguien en quien ella pudiera confiar. Con el tiempo, el dolor comenzó a sanar. No desapareció por completo, pero dejó espacio para algo más, entendimiento, aceptación y, quizás, un poco de esperanza. Aunque nunca podrían recuperar los años perdidos, ambos sabían que estaban construyendo algo nuevo, algo que, de alguna manera, honraba el legado de una mujer que los había conectado incluso después de su partida. Y así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, ambos caminaron juntos, conscientes de que su historia no había terminado, sino que apenas estaba comenzando.